María había soñado con ser madre desde que tenía memoria. A sus 38 años, cuando finalmente vio las 2 líneas en la prueba de embarazo, sintió que el universo le había concedido su mayor deseo. Ella y su esposo, Andrés, llevaban años intentando sin éxito, y cuando la noticia llegó, fue como si un rayo de esperanza iluminara su hogar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de alegría y planes, decorando la habitación del bebé, imaginando su rostro, soñando con el futuro. Sin embargo, a medida que el embarazo avanzaba, algo no parecía del todo bien. Las náuseas eran insoportables, más de lo que cualquier otra madre de su grupo de apoyo había descrito. Los mareos la dejaban postrada en la cama durante días, y a menudo sentía un dolor agudo en su abdomen que iba y venía sin explicación. A pesar de sus preocupaciones, cada vez que visitaba al doctor Ferrer, éste la tranquilizaba diciéndole que todos los embarazos eran diferentes, que su cuerpo simplemente estaba adaptándose. Pero cuando llegó la 20ª semana, el doctor Ferrer decidió hacer una ecografía más detallada. María, tumbada en la fría camilla del consultorio, miraba la pantalla del ecógrafo con una mezcla de emoción y ansiedad. Andrés, a su lado, le apretaba la mano, ambos esperando escuchar los latidos rápidos y constantes que habían aprendido a reconocer como el ritmo de vida de su bebé. Sin embargo, a medida que el doctor deslizaba el transductor sobre su abdomen, su expresión comenzó a cambiar. Sus cejas se fruncieron y su rostro adquirió un tono pálido que María no pudo pasar por alto. El silencio en la sala se volvió espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. «Doctor, ¿qué ocurre?», preguntó María, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. El doctor Ferrer tardó en responder, sus ojos clavados en la pantalla. Finalmente, con la voz tensa, dijo: «Hay algo extraño. No puedo encontrar los latidos, pero hay algo más. Un bulto, una forma que no debería estar ahí. Necesito hacer más pruebas». El corazón de María se detuvo por un instante. Su mente se nubló, incapaz de procesar las palabras del doctor. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba su bebé? Andrés, con el rostro descompuesto, intentó calmarla, pero él también estaba visiblemente afectado. Las pruebas adicionales se realizaron en un hospital de la ciudad, donde especialistas revisaron las imágenes con detenimiento. Cada día que pasaba, la incertidumbre se volvía más insoportable para María. Finalmente, una tarde, el doctor Ferrer y un equipo de especialistas se reunieron con ella y Andrés en una pequeña sala de consulta. «María, Andrés», comenzó el doctor, con la voz cargada de un peso que parecía ser casi físico. «Lo que hemos encontrado es extremadamente raro. En la ecografía se muestra un crecimiento, algo que al principio parecía un feto, pero no lo es. Hemos identificado una masa que parece tener estructuras similares a un desarrollo fetal, pero no es un bebé viable. Creemos que se trata de un caso de mola completa, pero hay elementos que no encajan con lo que conocemos de esta condición». María no podía entender lo que el doctor le decía. Su mente se aferraba a la idea de que todo era un error, un malentendido que se resolvería en cualquier momento. Pero la expresión en el rostro de Andrés y el silencio de los médicos le hicieron comprender que no había vuelta atrás. «Entonces, ¿qué significa eso?», logró preguntar, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «¿Hay alguna forma de salvar a mi bebé?». El doctor Ferrer negó con la cabeza, con la voz ahora llena de una compasión que solo hacía que el dolor se sintiera más profundo. «María, lamento mucho decirte esto, pero no hay un bebé. Solo esta masa que ha estado creciendo en tu útero. Necesitamos hacer una intervención lo antes posible para removerla y analizarla. Hay cosas que aún no podemos explicar». Las palabras resonaban en la mente de María como un eco distante. Su bebé, el futuro que había imaginado, se desvanecía frente a sus ojos.
sentía como si la hubieran arrancado de la realidad, dejándola en un lugar frío y oscuro, donde nada tenía sentido. Andrés intentó consolarla, pero él también estaba destrozado. El trayecto de regreso a casa fue un silencio compartido, roto solo por los sollozos ahogados de María y la mirada perdida de Andrés, que mantenía sus manos en el volante con fuerza, como si al apretar pudiera mantener un control que ya no tenía. Las semanas siguientes fueron una mezcla de hospitalizaciones, intervenciones médicas y análisis. Los médicos tomaron muestras de la masa y las enviaron a un laboratorio especializado. Pero en lugar de respuestas, lo que encontraron fue aún más desconcertante. Las células de la masa parecían mutar, comportándose de una forma que los especialistas no habían visto antes. En algunos análisis, las células parecían formar tejidos que recordaban a un desarrollo fetal, mientras que en otros se comportaban como un tumor altamente agresivo. «Es como si la masa intentara hacer algo», dijo uno de los especialistas, un oncólogo con años de experiencia que parecía igual de perplejo que los demás. «No tiene sentido desde un punto de vista médico, pero no podemos descartar ninguna posibilidad». María y Andrés comenzaron a temer lo peor. La incertidumbre se convirtió en un abismo que los separaba, cada uno tratando de lidiar con el dolor a su manera. María, que antes encontraba consuelo en la esperanza, ahora se sentía vacía, atrapada en una situación que no podía controlar. Andrés, por su parte, se sumergió en una búsqueda desesperada de respuestas, contactando a expertos y explorando teorías médicas en Internet, aunque muchas veces se encontrara con callejones sin salida. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando María despertó con un dolor agudo en el abdomen, un dolor que la hizo gritar en la oscuridad. Andrés, alarmado, la llevó de inmediato al hospital. Allí, el doctor Ferrer, junto con un equipo de urgencias, decidió realizar una operación de emergencia para remover la masa de su útero antes de que pusiera en peligro la vida de María. La operación duró horas y Andrés esperó fuera del quirófano, con las manos entrelazadas y la mente atormentada por la posibilidad de perder a su esposa. Cuando finalmente el doctor Ferrer salió de la sala, su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y desconcierto. La operación fue un éxito en términos de estabilizar a María, dijo, su voz baja. Pero lo que encontramos, necesito que lo veas. Andrés, sin entender del todo, siguió al doctor hasta una pequeña sala donde habían colocado la masa que habían extraído. Estaba dentro de un contenedor de vidrio y parecía casi humanoide, con formas que sugerían extremidades y una cabeza, pero grotescamente deformadas, como si se tratara de un reflejo distorsionado de lo que debería ser un bebé. «No sabemos cómo explicar esto», dijo el doctor, con la voz quebrada. «Esto no es algo que haya visto en mis 30 años de carrera. Hay algo en este caso que va más allá de la ciencia médica». Andrés sintió que las piernas le fallaban, que el mundo giraba a su alrededor. La visión de esa forma dentro del contenedor lo llenó de un terror profundo, primitivo, como si lo que veía no solo fuera un error de la naturaleza, sino una violación de algo mucho más fundamental, algo que nunca debió existir. Mientras Andrés intentaba asimilar lo que había visto, María despertó en su cama de hospital, sintiendo que algo había cambiado en su interior. Y aunque las enfermeras le aseguraban que la operación había sido exitosa, que la masa había sido removida, ella no podía evitar sentir que algo de aquello había quedado dentro de ella, un vacío que no era solo físico, sino algo mucho más oscuro. Y así, mientras las pruebas médicas continuaban y los expertos intentaban encontrar una explicación racional, María y Andrés se enfrentaban a un misterio que amenazaba con destruir no solo su esperanza de ser padres, sino su propia comprensión de lo que significaba estar vivos. Las noches en el hospital se hicieron eternas para María, cada minuto marcado por el latido constante de las máquinas que monitoreaban su estado.
A pesar de que le decían que la operación había sido un éxito, ella no podía sacudirse la sensación de que algo se había quedado atrás, algo que no había sido extraído. Las sombras de la habitación se alargaban cada vez que cerraba los ojos, y en el silencio de la noche creía escuchar un leve susurro, como un murmullo distante. Andrés intentaba mostrarse fuerte, pero en su interior se encontraba al borde de la desesperación. La visión de aquella forma dentro del contenedor de vidrio lo perseguía en sus pensamientos, haciendo que su mente buscara respuestas más allá de lo que la medicina podía ofrecer. A menudo pasaba las noches investigando en foros de Internet, leyendo sobre casos médicos extraños, teorías conspirativas e incluso leyendas urbanas, intentando darle algún sentido a lo que habían encontrado. Fue durante una de esas noches, mientras María dormía en su cama de hospital, que recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era grave, cargada de una urgencia que no permitía ignorar. «Señor Hernández, no tenemos mucho tiempo. Lo que encontraron en el útero de su esposa no es un caso aislado. Ha ocurrido antes, pero siempre han tratado de encubrirlo. Necesito que se reúna conmigo, pero debe ser en secreto». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de su escepticismo inicial, la determinación en la voz del desconocido le hizo considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había más de lo que había imaginado. Con una mezcla de temor y esperanza, acordó un encuentro en una cafetería de las afueras de la ciudad al día siguiente, sin decirle nada a María para no alarmarla. Cuando llegó al lugar acordado, encontró a un hombre mayor, de rostro cansado y cabello entrecano, que lo observaba desde una mesa en la esquina. Llevaba un maletín desgastado y miraba a su alrededor con cautela, como si esperara que alguien lo estuviera vigilando. «Me llamo Héctor Ríos. Fui investigador en un centro de estudios médicos antes de que me obligaran a retirarme», se presentó el hombre, con un tono que parecía cargado de años de desilusión. Lo que le hicieron a su esposa, la forma que encontraron, no es simplemente un caso de anomalía genética. Hay algo que va más allá de la medicina convencional. Algo que, si sale a la luz, cambiaría la forma en que entendemos la vida misma. Andrés sintió que la piel se le erizaba, pero no pudo evitar preguntar, con un hilo de voz: «¿Qué significa eso? ¿Está diciendo que esto no fue natural?» Héctor asintió, abriendo su maletín y sacando un conjunto de documentos que contenían fotos, análisis médicos y transcripciones de entrevistas. Hace años, durante un experimento financiado en secreto por una organización desconocida, descubrimos la existencia de un fenómeno que llamamos fantasmas biológicos. Son entidades que parecen desarrollarse en cuerpos humanos de manera similar a un feto, pero que no son del todo humanos. Son masas de células que imitan la vida, pero que en realidad... Hizo una pausa, su rostro ensombrecido. No deberían existir. No hay una explicación científica para su formación, y cada vez que encontramos uno, alguien nos hizo callar. Andrés se sintió abrumado por la información. La noción de que algo había estado creciendo dentro de María, algo que no podía ser explicado por la ciencia, lo aterrorizaba. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo lo que el hombre le había dicho, Héctor guardó los documentos de golpe y se levantó de la mesa, como si supiera que ya había dicho demasiado. «Cuide a su esposa, señor Hernández, y no deje que nadie más se acerque a ella sin su permiso. Si ellos creen que usted sabe más de lo que debería, harán que desaparezca, como hicieron conmigo». Antes de que Andrés pudiera pedir más explicaciones, Héctor salió de la cafetería y se perdió entre las sombras de la calle. Andrés se quedó solo, con la mente revuelta por una mezcla de miedo y desconfianza. ¿Podía ser cierto lo que ese hombre le había contado? ¿O era solo un delirio de alguien que había perdido el contacto con la realidad? De regreso al hospital, Andrés decidió que, por ahora, no le contaría nada a María. Ella ya tenía suficiente con lo que le habían dicho los médicos.
y no quería añadirle más angustia. Pero las palabras de Héctor resonaban en su mente, y la sensación de que algo más grande estaba en juego se volvía cada vez más fuerte. Días después, cuando María fue dada de alta y volvió a casa, intentaron retomar una rutina, aunque el miedo y la incertidumbre colgaban en el aire como una nube oscura. Sin embargo, pronto notaron que no estaban solos. Un coche negro comenzó a aparecer cerca de su casa, siempre estacionado en la esquina, con las ventanas tintadas que impedían ver quién estaba dentro. Andrés trató de confrontar al conductor, pero cada vez que se acercaba, el coche arrancaba y desaparecía en la distancia. María comenzó a notar el comportamiento nervioso de su esposo y finalmente lo confrontó. «¿Qué está pasando, Andrés? ¿Qué es lo que no me estás diciendo?», preguntó con la voz quebrada, como si el peso de lo que había vivido estuviera a punto de romperla. Andrés, sin saber cómo explicarlo, le contó todo lo que Héctor le había dicho, las amenazas implícitas y la sensación de que había algo mucho más oscuro detrás de lo que les había sucedido. María lo escuchó en silencio, su rostro palideciendo con cada palabra, pero cuando terminó, se quedó mirándolo con una calma inquietante. «Ya no me sorprende, Andrés», dijo finalmente, con la voz apenas un murmullo. «Desde que salí del hospital, he sentido algo diferente en mi cuerpo. No sé cómo explicarlo, pero a veces siento como si algo se moviera en mi interior, como si no estuviera sola». Andrés sintió que el miedo lo atrapaba de nuevo, pero se negó a dejar que la desesperación tomara el control. Decidió que debía volver a buscar a Héctor, que tenía que entender qué era lo que realmente había pasado con María y si había alguna forma de salvarla de aquello que los perseguía. Pero cuando volvió a la cafetería donde se habían reunido, encontró la noticia en los periódicos locales. Héctor Ríos había sido encontrado muerto en su apartamento, en lo que la policía describió como un aparente suicidio. Sin embargo, el instinto de Andrés le decía que no había sido un accidente, que Héctor había sido silenciado antes de poder contarles más. Desesperado, Andrés decidió revisar los documentos que Héctor le había entregado, buscando algún indicio, algo que pudiera guiarlo hacia la verdad. Entre las hojas se encontró una lista de nombres, personas que, como María, habían tenido embarazos anómalos y que luego habían desaparecido o habían sido declaradas muertas por complicaciones inexplicables. El último nombre en la lista le heló la sangre. El nombre de María estaba allí, escrito a mano, con una fecha que coincidía con el día de la intervención médica. Sin más opciones, Andrés contactó a uno de los nombres en la lista, una mujer llamada Clara, quien le confesó que había sido madre de uno de esos fantasmas biológicos y que desde entonces había vivido huyendo, sintiéndose perseguida por sombras que la querían hacer desaparecer. Clara le reveló algo que Andrés temía escuchar. Algunas de las mujeres habían descrito una conexión con lo que había crecido dentro de ellas, una conexión que persistía incluso después de que las formas habían sido removidas. «Es como si ellas», dijo Clara con la voz quebrada, «como si esas cosas fueran parte de nosotras, como si algo hubiera quedado adentro, algo que nos sigue desde dentro». Andrés regresó a casa con el estómago revuelto y el alma rota por la incertidumbre. Sabía que la verdad que buscaba era más oscura de lo que podía soportar, pero también sabía que no podía detenerse. María lo esperaba, mirándolo con una mezcla de esperanza y resignación, y él sabía que no podía dejar que la oscuridad que los rodeaba los consumiera. Juntos, decidieron que no seguirían huyendo. Buscarían la verdad hasta el final, aunque aquello implicara enfrentarse a fuerzas que escapaban a su comprensión, fuerzas que acechaban en la penumbra, esperando el momento adecuado para reclamar lo que creían que les pertenecía. María y Andrés se sumieron en una rutina tensa, cada día cargado de una vigilancia constante. Las visitas a la fundación donde Clara había dicho que podían encontrar más información se convirtieron en una misión nocturna,
siempre asegurándose de no ser seguidos por el coche negro que seguía apareciendo cerca de su hogar. Aunque intentaban mantener una fachada de normalidad, ambos sabían que su vida había cambiado para siempre, que ahora caminaban por el filo de un precipicio invisible. Una noche, mientras revisaban los documentos en su sala de estar, Andrés notó un detalle que había pasado por alto. Entre las páginas había un mapa antiguo de una región montañosa, con un círculo dibujado alrededor de lo que parecía ser un antiguo hospital abandonado. En la esquina había una nota escrita a mano por Héctor que decía: «Todo comenzó aquí». «Creo que Héctor quería que fuéramos a este lugar», dijo Andrés señalando el mapa a María. «Si lo que decía es cierto, tal vez encontremos respuestas allí. Algo que nos diga qué está pasando contigo y con las demás mujeres». María asintió, aunque la idea de ir a un lugar desconocido la llenaba de temor. Sin embargo, la extraña sensación en su cuerpo, ese murmullo constante en su mente, la convencía de que quedarse en casa solo empeoraría las cosas. Al día siguiente, empacaron lo necesario y condujeron durante horas hacia las montañas, hacia el antiguo hospital marcado en el mapa. Cuando finalmente llegaron, encontraron un edificio en ruinas, cubierto de enredaderas y sombras. El hospital parecía haber sido olvidado por el tiempo, sus paredes agrietadas y las ventanas rotas dejando entrar la brisa fría de la noche. La estructura imponente tenía un aire lúgubre, como si guardara secretos que el mundo había decidido olvidar. Andrés y María recorrieron los pasillos en silencio, iluminando el camino con una linterna. El eco de sus pasos resonaba en el lugar vacío, creando un ambiente de tensión que crecía con cada puerta que abrían. Finalmente, llegaron a una sala que parecía haber sido utilizada como un laboratorio, con mesas oxidadas y viejas máquinas de electrocardiograma cubiertas de polvo. Fue entonces cuando encontraron una caja de madera, oculta tras un mueble volcado. Al abrirla, descubrieron una serie de grabaciones de audio y cuadernos llenos de notas escritas con prisa, como si el autor temiera que alguien lo descubriera. Andrés conectó un viejo reproductor de cintas que había dentro de la caja, y la voz de un hombre desconocido llenó la habitación, rota por el ruido estático. Experimento 23. Los sujetos muestran signos de conexión psíquica con las entidades, decía la voz entrecortada y tensa. Las masas biológicas se desarrollan en los úteros de las mujeres seleccionadas, imitando un embarazo. Sin embargo, no se trata de un desarrollo fetal natural. Las pruebas genéticas son contradictorias, y hay momentos en que las formas parecen tener conciencia propia. María sintió que la piel se le erizaba al escuchar la grabación, mientras Andrés continuaba revisando los cuadernos. En las páginas había dibujos toscos de formas humanas deformadas, acompañadas de anotaciones que describían experimentos que intentaban estudiar el comportamiento de las entidades. Lo más perturbador era un dibujo que mostraba un símbolo, un círculo rodeado de líneas y espirales, similar a las formas que se habían encontrado en antiguas civilizaciones. Esto no es solo ciencia, Andrés, susurró María, mirando el símbolo con una mezcla de miedo y fascinación. Esto es algo más antiguo, algo que no pertenece a este mundo. Andrés intentó mantener la calma, aunque su mente bullía de preguntas. Siguieron escuchando las grabaciones y la voz del hombre se volvía cada vez más angustiada a medida que avanzaban los días. El experimento está fuera de control. Las entidades no se comportan de acuerdo a lo que esperábamos. Hay algo en ellas que no es humano. Algo que... La cinta se detuvo bruscamente, dejando solo el zumbido de la estática. Mientras la cinta reproducía el silencio, un ruido a sus espaldas los hizo girarse. Una sombra se movía entre las sombras del pasillo, y María sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que no estaban solos. Andrés apagó la linterna de inmediato, susurrando a María que se mantuviera en silencio. Ambos se escondieron detrás de una mesa
mientras observaban cómo una figura encapuchada se deslizaba por la puerta abierta. El intruso parecía buscar algo, sus movimientos rápidos y calculados. Cuando se acercó a la caja de grabaciones, murmuró en voz baja, maldiciendo al darse cuenta de que las cintas habían sido tocadas. Antes de que pudiera reaccionar, Andrés se levantó de su escondite, sosteniendo un trozo de metal oxidado como arma improvisada. «¿Quién eres? ¿Qué estás buscando aquí?», exigió, su voz resonando en el espacio vacío. La figura se volvió lentamente, revelando un rostro delgado y pálido, con ojos que reflejaban una mezcla de desesperación y furia. Sin responder, el intruso sacó un cuchillo de su chaqueta y se abalanzó sobre Andrés. La lucha fue rápida y brutal, pero María, impulsada por el miedo, logró golpear al agresor con la linterna, dejándolo inconsciente en el suelo. Andrés, con la respiración agitada y un corte superficial en el brazo, miró al hombre caído con incredulidad. Rápidamente registraron sus pertenencias y encontraron una identificación que revelaba que era un exempleado de la fundación médica que había financiado los experimentos. María comenzó a atar cabos en su mente, comprendiendo que la muerte de Héctor y las desapariciones de las otras mujeres no habían sido coincidencia. Había una organización detrás de todo esto, gente dispuesta a cualquier cosa para ocultar la existencia de las entidades y los experimentos fallidos. Decidieron irse del hospital antes de que el intruso recuperara la conciencia, llevándose las cintas y los cuadernos con ellos. De vuelta en el coche, conducieron a toda velocidad por las carreteras oscuras de la montaña, sintiendo que el tiempo se agotaba, que las respuestas que habían encontrado solo los habían acercado más a un peligro inminente. María, agotada y temblorosa, miró a Andrés con lágrimas en los ojos. «No sé qué es lo que llevo dentro, pero sé que no quiero ser parte de su experimento. Necesitamos ayuda, alguien que pueda sacar esto a la luz antes de que nos hagan desaparecer». Andrés asintió, su mente ya buscando una forma de contactar con un periodista independiente, alguien que pudiera llevar la historia a los medios antes de que los silenciaran para siempre. Sabían que era arriesgado, que cada paso los acercaba más a las sombras que los acechaban, pero también sabían que ya no podían vivir en el miedo. A medida que la noche avanzaba y las luces de la ciudad aparecían en el horizonte, María sintió que el murmullo en su mente se hacía más claro, como si algo intentara comunicarse con ella desde dentro. Y aunque las palabras eran indistinguibles, el tono parecía un lamento, una súplica que solo ella podía escuchar. Pero en ese momento no le dijo nada a Andrés, temiendo que la realidad de lo que vivía la llevara a un lugar del que no podría regresar. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo para María y Andrés. Con las cintas de audio y los cuadernos en su poder, sabían que cada minuto era vital para revelar la verdad antes de que la organización detrás de los experimentos pudiera reaccionar. Andrés contactó a un viejo conocido, Pablo Sánchez, un periodista independiente que había ganado reconocimiento por exponer casos de corrupción y encubrimientos en el pasado. Pablo aceptó encontrarse con ellos en un lugar apartado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nadie haría preguntas y donde podrían hablar sin temer ser escuchados. Cuando llegaron, María llevaba una mochila cargada con las grabaciones y los cuadernos, mientras que Andrés sostenía un viejo revólver que había encontrado en la casa de su padre, como una medida desesperada de protección. El almacén estaba envuelto en penumbra, iluminado solo por un par de lámparas portátiles que Pablo había instalado. El periodista, un hombre de aspecto delgado y ojeras pronunciadas, los saludó con un apretón de manos firme y una mirada que revelaba tanto escepticismo como curiosidad. «No me habrías hecho venir aquí si no fuera algo realmente importante, Andrés», dijo Pablo mientras encendía una grabadora. «Empieza a hablar». Andrés y María le contaron todo lo que habían descubierto,
desde la misteriosa masa que encontraron en el útero de María hasta las grabaciones que hablaban de los fantasmas biológicos y el hospital abandonado. Mientras hablaban, Pablo escuchaba en silencio, tomando notas y revisando los documentos que le entregaban. De vez en cuando fruncía el ceño, como si tratara de asimilar la magnitud de lo que le decían. Finalmente, cuando Andrés reprodujo una de las cintas de audio, la que mencionaba la conexión psíquica entre las entidades y las mujeres, Pablo se detuvo y los miró fijamente. Si esto es cierto, no estamos hablando solo de un encubrimiento médico, dijo, su voz baja. Estamos hablando de algo que podría cambiar la comprensión de la vida misma. Y si hay gente dispuesta a matar para ocultarlo, ustedes están en un peligro mucho mayor del que imaginan. María sintió que un escalofrío recorría su espalda, pero ya no podía permitirse ceder al miedo. Decidió contarle a Pablo lo que había sentido desde que salió del hospital, esa extraña sensación de que algo dentro de ella intentaba comunicarse, como si lo que había crecido en su útero no hubiera desaparecido por completo. A veces siento que escucho una voz, no, más bien, un pensamiento que no es mío, confesó, su voz temblando. No sé cómo explicarlo, pero es como si hubiera algo que aún está conectado conmigo, algo que sufre. Pablo la miró con una mezcla de compasión y preocupación, pero antes de que pudiera responder, un ruido afuera del almacén interrumpió la conversación. Andrés se puso en pie de un salto, sacando el revólver mientras se acercaba a la puerta con cautela. Pablo apagó las luces portátiles, dejando el almacén sumido en la oscuridad. El silencio se hizo opresivo, hasta que se escuchó el crujido de pasos acercándose. De repente, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en el lugar, armados con pistolas y linternas. En la confusión, uno de ellos gritó, «¡No se muevan! ¡Esto es un asunto que no les concierne!». Andrés disparó un par de veces al aire, intentando ganar tiempo mientras Pablo, con reflejos rápidos, ocultaba la mochila con las cintas detrás de unas cajas de madera. María se quedó inmóvil, paralizada por el miedo, mientras los hombres la rodeaban. «Nos llevamos a la mujer», dijo uno de los hombres apuntando con su arma. «Y ustedes dos, si quieren salir de aquí con vida, olvídense de lo que han visto». Antes de que pudieran reaccionar, los hombres agarraron a María y la arrastraron fuera del almacén. Andrés intentó resistirse, pero una culata de pistola en la cabeza lo dejó aturdido. Pablo, impotente, solo pudo ver cómo se llevaban a María en una furgoneta negra que desapareció en la oscuridad de la noche. Cuando Andrés recobró la conciencia, su primer pensamiento fue para María. El dolor de la herida en su cabeza no se comparaba con la desesperación que sentía al imaginar lo que podían estarle haciendo. Pablo lo ayudó a levantarse, su rostro pálido y lleno de culpa. «Lo siento, no pude hacer nada», dijo Pablo mientras intentaba calmar a Andrés. «Pero todavía tenemos las pruebas. No dejaremos que se salgan con la suya». Andrés, con la mirada encendida por una determinación feroz, asintió. Sabía que la única forma de salvar a María era sacar la verdad a la luz antes de que la organización pudiera ocultar lo que había hecho. Mientras tanto, María despertó en una sala blanca, atada a una camilla. Las luces brillantes la cegaban y el zumbido constante de las máquinas la rodeaba. Frente a ella, un hombre de rostro severo y ojos fríos la observaba, vestido con una bata de laboratorio. «Te advertimos que no buscaras respuestas», dijo el hombre, con una voz que sonaba desprovista de emoción. «Ahora tendrás que formar parte del experimento final». María intentó gritar, pero la mordaza en su boca se lo impidió. Sentía el miedo recorriendo cada fibra de su ser, pero también esa conexión persistente con algo que parecía vivir dentro de ella, como un calor en su mente. Intentó concentrarse en esa sensación, en la esperanza de que, de alguna forma, pudiera usarla para defenderse.
El hombre comenzó a preparar una serie de instrumentos quirúrgicos, mientras otro encapuchado ajustaba las correas de la camilla. Sin embargo, antes de que pudieran comenzar, las luces del cuarto parpadearon y un sonido agudo llenó el aire. De repente, los monitores de la sala mostraron lecturas erráticas, como si las máquinas se hubieran vuelto locas. El hombre se detuvo, frunciendo el ceño, y María sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. Era como si algo la protegiera, una fuerza que se manifestaba desde lo más profundo de su ser. En ese momento, los aparatos comenzaron a fallar, las luces explotaron y los hombres se cubrieron los rostros. Cegados por la oscuridad, María sintió las correas aflojarse y sin pensar dos veces, se liberó de la camilla, luchando por mantenerse en pie. Aprovechó la confusión para tomar un bisturí y abalanzarse contra uno de los encapuchados, hiriéndolo en el brazo antes de salir corriendo por el pasillo. Los gritos de los hombres resonaban a su espalda, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, a no detenerse. El pasillo se extendía ante ella como un laberinto interminable, pero cada vez que dudaba, una voz en su mente le indicaba el camino, llevándola hacia una salida. Finalmente, logró encontrar una puerta que daba al exterior, y con las fuerzas que le quedaban, corrió hacia la oscuridad de la noche. Las luces de un coche se acercaban por la carretera, y María, sin importarle el riesgo, se lanzó hacia los faros. Para su sorpresa, era Pablo, que conducía desesperado en su búsqueda, con Andrés a su lado, sosteniendo una pistola con las manos temblorosas. La recogieron de inmediato y aceleraron lejos del lugar, dejando atrás el complejo donde la habían retenido. Andrés la abrazó con lágrimas en los ojos, y María, aunque agotada y llena de terror, sintió una sensación de alivio al saber que estaba de vuelta con él. Pero ambos sabían que la batalla aún no había terminado, que la organización que los perseguía no se detendría hasta silenciarlos por completo. Pablo, con una mirada de determinación, apagó la grabadora y aceleró por la carretera. Vamos a llevar esto al público y no podrán detenernos. Es hora de que el mundo sepa lo que está pasando. Y mientras la furgoneta se perdía en la oscuridad, con las pruebas que habían recuperado y la verdad en sus manos, los tres se preparaban para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba, sabiendo que no había vuelta atrás. El camino hacia la verdad los llevó a lo que parecía un punto sin retorno. María, Andrés y Pablo sabían que las pruebas que tenían podían cambiarlo todo, pero también que las fuerzas que intentaban ocultar la verdad estaban cada vez más cerca de atraparlos. Se refugiaron en una pequeña cabaña en el bosque, lejos de la ciudad, para planificar su siguiente movimiento mientras la tensión entre ellos aumentaba. María, aunque aliviada de haber escapado, no podía sacudirse la sensación de que algo dentro de ella seguía cambiando. El murmullo en su mente se hacía más fuerte, más claro, y a veces sentía que podía entender las palabras. Eran pensamientos fragmentados, llenos de una tristeza profunda, como si la entidad que había crecido en su interior intentara comunicarle un dolor que María no alcanzaba a comprender. Andrés se desesperaba al ver a su esposa cada vez más afectada por la conexión con lo que había ocurrido. La culpa lo carcomía por no haber podido protegerla desde el principio, y su única esperanza radicaba en exponer la historia antes de que los encontraran. Mientras tanto, Pablo revisaba incansablemente las cintas de audio y los documentos, buscando la forma de armar un reportaje que fuera irrefutable, que obligara a las autoridades a actuar. Una noche, cuando la lluvia golpeaba con fuerza el techo de la cabaña, Pablo recibió un mensaje anónimo en su teléfono que incluía un video. Al reproducirlo, la pantalla mostró imágenes de la familia de María y Andrés, de sus padres y hermanos, todos vigilados desde la distancia. Una voz en el video advertía: "Deténganse ahora o ellos pagarán las consecuencias". No lo repetiremos. El miedo se apoderó de ellos al comprender
que ya no solo estaban en peligro ellos mismos, sino también sus seres queridos. María se derrumbó, sintiendo que su lucha solo había traído sufrimiento a quienes amaba. Andrés intentó calmarla, pero él mismo estaba al borde de la desesperación. Pablo, sin embargo, mantuvo la calma. «Esto es exactamente lo que quieren, que nos rindamos, que nos quedemos callados», dijo Pablo con una firmeza que sorprendió a los otros. «Pero si lo hacemos, ellos ganan. No podemos permitirlo». María, entre lágrimas, asintió. Sabía que si se detenían ahora, todo el sufrimiento habría sido en vano. Decidieron que, a la mañana siguiente, se dirigirían directamente a la redacción de una de las principales cadenas de noticias para entregar las pruebas y contar su historia. Era un riesgo enorme, pero sabían que era la única forma de hacer justicia. El amanecer los encontró agotados, pero determinados. Salieron de la cabaña antes de que el sol apareciera en el horizonte, tomando carreteras secundarias para evitar ser rastreados. Cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria, un paso más hacia la verdad. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de llegar a la ciudad, un coche negro apareció detrás de ellos. Al principio, parecía un coche cualquiera, pero luego comenzó a acercarse demasiado, a intentar sacarles de la carretera. Andrés aceleró, mientras Pablo sacaba la pistola que habían llevado como última medida de defensa. «¡No vamos a detenernos!», gritó Andrés, mientras el coche intentaba embestirlos de nuevo. María, con la mente nublada por el pánico, sintió que el murmullo en su mente se convertía en un grito desesperado. Era una súplica, una sensación de urgencia que no podía ignorar. En un impulso, cerró los ojos y se concentró en esa voz interna, intentando entender lo que intentaba decirle. De repente, la carretera pareció perderse a su alrededor. En su mente, vio una imagen, una figura infantil, deforme y llena de cicatrices, que la miraba con ojos llenos de miedo. Comprendió que la entidad que había crecido dentro de ella no era solo una masa biológica, sino algo más, algo que había sido creado y manipulado, pero que ahora solo deseaba una cosa: liberarse. María abrió los ojos y justo en ese momento, el coche negro perdió el control, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado fuera de la carretera. Se estrelló contra un árbol y Andrés aprovechó la oportunidad para acelerar, dejando atrás a sus perseguidores. Cuando llegaron a la ciudad, encontraron un edificio de la cadena de noticias, y Pablo logró convencer a un editor para que los dejara entrar. Los tres se apresuraron a una sala de reuniones, donde se encontraron rodeados de periodistas que escucharon su historia con asombro e incredulidad. El editor, después de revisar los documentos y escuchar las grabaciones, decidió que había suficiente material para hacer una transmisión en vivo. «Esta noche, el país escuchará lo que ustedes tienen que decir», les aseguró, con la mirada cargada de gravedad. «Pero deben saber que esto no será fácil. Las repercusiones serán enormes». María y Andrés se miraron, sintiendo el peso de la decisión que habían tomado, pero sabían que no había vuelta atrás. Esa noche, frente a las cámaras, contaron la historia completa. María habló de su embarazo, de la masa que habían encontrado en su útero, de los experimentos y de la conexión que sentía con la entidad. Andrés describió los intentos de encubrimiento, las amenazas y las pruebas que habían reunido. Pablo presentó las grabaciones y los documentos, mostrando las conexiones entre la fundación médica y las desapariciones de otras mujeres. La transmisión fue vista por millones de personas, y pronto las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de indignación. La noticia se propagó como un incendio, obligando a las autoridades a intervenir y a iniciar una investigación oficial sobre la fundación y sus experimentos. La organización que había intentado silenciarlos se encontró expuesta y varios de sus miembros fueron arrestados en cuestión de días. Pero la verdadera revelación llegó cuando los laboratorios forenses analizaron las muestras que Andrés y Pablo habían llevado consigo.
Los resultados confirmaron lo que María había temido. La entidad tenía una composición genética que mezclaba elementos humanos con algo que no podían identificar, algo que no pertenecía al mundo conocido. Los expertos científicos, desconcertados, solo pudieron describirlo como un desarrollo biológico imposible. Las investigaciones se extendieron durante meses, y aunque muchas preguntas quedaron sin respuesta, una cosa quedó clara: la verdad ya no podía ser enterrada. María y Andrés, aunque todavía perseguidos por las cicatrices emocionales de lo que habían vivido, encontraron consuelo en el hecho de que su historia había ayudado a exponer una verdad que nadie más se había atrevido a enfrentar. Con el tiempo, María aprendió a aceptar la presencia de esa voz interna, esa conexión con la entidad que había crecido en su interior. Aunque seguía siendo un misterio para la ciencia, sentía que aquello que la acompañaba ya no era una amenaza, sino una parte de ella que solo deseaba ser comprendida. María y Andrés decidieron mudarse a un pequeño pueblo costero, donde comenzaron de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos y de la atención mediática. La fundación que habían ayudado a desenmascarar fue desmantelada y las víctimas que habían sido silenciadas encontraron justicia. Pablo, por su parte, continuó su carrera como periodista, y aunque sabía que el caso de los fantasmas biológicos sería un enigma que lo acompañaría por el resto de su vida, sintió orgullo de haber sido parte de una lucha que había cambiado tantas vidas. Y así, la vida siguió adelante, con María y Andrés caminando por la playa cada tarde, sintiendo el aire salado y el sonido de las olas. Sabían que la oscuridad que habían enfrentado nunca desaparecería por completo, pero también sabían que habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Una noche, mientras miraban el océano desde la orilla, María sintió que el murmullo en su mente se volvía más claro, más sereno, y por primera vez entendió las palabras que le llegaban desde esa parte de su ser. Gracias por no olvidarme. Ahora ambos somos libres. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de una paz que hacía mucho tiempo que no sentía.